Muchos conocen al rey David como un guerrero valiente, un salmista inspirado y un hombre conforme al corazón de Dios. Sin embargo, pocos han comprendido el verdadero secreto que hizo de David un hombre tan poderoso, no solo frente a ejércitos, sino también frente al mal, la angustia, la enfermedad y todo lo que asediaba su alma. Su secreto no fue la espada, ni la astucia, ni su posición de rey, sino algo mucho más profundo, una vida de adoración genuina, quebrantamiento continuo, y una conexión constante con el corazón del Eterno. David entendió algo que muy pocos entienden hoy, que la raíz de todo mal y de toda enfermedad no está afuera, sino dentro del corazón humano, y que solo en la presencia de Elohim puede hallarse verdadera sanidad. Cuando leemos los Teilim, los Salmos, no estamos simplemente leyendo poesía. Estamos entrando en la intimidad de un alma que aprendió a pelear sus batallas en la presencia divina. David enfrentó persecuciones, traiciones, guerras, pestes, pecados personales y pérdidas familiares. Sin embargo, en medio de todo, sus oraciones, canciones y súplicas revelan un principio eterno. Todo aquello que no es del reino, el miedo, la enfermedad, la opresión espiritual, la angustia, la oscuridad interior, es arrancado en el lugar secreto, en el altar del corazón, cuando uno se rinde completamente al Creador. Su vida fue una ofrenda viviente, una constante rendición a la voluntad del Eterno. Uno de los salmos más reveladores es el Salmo 103, donde David proclama: «Bendice, alma mía, a Yahweh, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias». Aquí, David está declarando una verdad que muy pocos llegan a creer con todo el corazón, que el Eterno no solo perdona, sino que sana totalmente, no solo sana parcialmente, sino que lo hace completamente. Pero la clave está al principio: alma mía, bendice al Señor. Es decir, todo comienza con una elección interna de alinear el alma con la adoración y el reconocimiento del nombre sagrado. La enfermedad, en muchos casos, no es solo física, sino espiritual. David entendía que cuando el alma se enferma por causa del pecado, la rebelión, el resentimiento o la falta de perdón, el cuerpo también se ve afectado. En el Salmo 32, confiesa: «Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, mi vigor se convirtió en sequedades de verano». Pero luego añade: «Te confesé mi pecado, y no encubrí mi iniquidad, y tú perdonaste la maldad de mi pecado». Esto nos revela que para David, la liberación del mal y de la enfermedad comenzaba en el reconocimiento sincero del estado interior del corazón. Su secreto no era fingir santidad, sino vivir en un estado continuo de tesubá, de retorno genuino al Eterno. David no atribuía la sanidad a fórmulas humanas ni a rituales vacíos, sino a una relación íntima y reverente con Elohim. Sabía que no hay mal ni dolencia que pueda permanecer en un corazón totalmente entregado al Santo de Israel. Por eso en el Salmo 51, después de su caída, clama: «Crea en mí, oh Elohim, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí». No pedía solo perdón, pedía transformación interna. Y esa es otra clave: no basta con desear que se quite el mal, hay que desear que se forme en nosotros un carácter conforme al corazón del Padre. La adoración fue el canal más profundo por el cual David accedía a la presencia del Eterno. No una adoración superficial, sino aquella que brota desde lo más profundo del espíritu quebrantado. En muchas ocasiones, cuando estaba siendo perseguido o afligido, David escogía adorar. Esta adoración no era solo cantada, era una entrega total del ser. En el Salmo 34 declara: «Bendeciré a Yahweh en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Busqué a Yahweh, y él me oyó, y me libró de todos mis temores». Aquí hay otra revelación poderosa. Cuando el alma se inclina en humildad y busca al Eterno con sinceridad, no solo se recibe paz, sino también libertad del temor, y con ello, de todo lo que el temor produce: opresión, enfermedad, ansiedad y muerte espiritual. David también comprendió el poder de declarar la palabra del Eterno por encima de las circunstancias. Cuando enfrentaba enfermedad o angustia, hablaba a su alma, le ordenaba alabar, recordar, esperar. Este principio lo vemos reflejado en el Salmo 42. «¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Elohim, porque aún he de alabarle». En lugar de dejarse arrastrar por la desesperanza, David hablaba con autoridad espiritual sobre su interior, recordando que su Redentor vivía. Este es un principio de sanidad profunda: no solo clamar por ayuda, sino establecer con nuestra boca la verdad de Elohim sobre nuestra vida,
aunque el entorno grite lo contrario. Otro aspecto clave en la vida de David fue su reverencia por la Torá. Aunque era rey, se sujetaba a la instrucción divina como un siervo. En el Salmo 119, que es una exaltación completa a la palabra del Eterno, David dice: «Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino». La obediencia a los mandamientos no era para él una carga, sino el camino hacia la libertad, la justicia y la sanidad. Porque, como está escrito en Proverbios 4 y 22, la instrucción del Eterno son vida a los que la hallan, y medicina a todo su cuerpo. El mal y la enfermedad no pueden resistir una vida alineada con la palabra viva. Pero el mayor secreto de David fue que su confianza no estaba en sí mismo, ni en sus obras, sino en la misericordia del Eterno. Sabía que solo por el Hist, la gracia divina, podía permanecer firme. No se apoyaba en su justicia, sino en la fidelidad del Eterno a su pacto. Por eso, cuando clamaba por sanidad o liberación, lo hacía apelando a la bondad infinita del Creador. En el Salmo 6, dice: «Ten misericordia de mí, oh Yahweh, porque estoy enfermo, sáname, oh Yahweh, porque mis huesos se estremecen». Este clamor no era manipulación emocional, era fe activa en el carácter inmutable de aquel que sana, restaura y levanta. Yeshua, el hijo de David, heredó este entendimiento y lo elevó a su máxima expresión. El Mesías no solo sanaba cuerpos, sino que perdonaba pecados, expulsaba demonios, restauraba identidades y revelaba el reino. En él se manifestó la plenitud del secreto de David: comunión constante con el Padre, obediencia perfecta, amor incondicional y autoridad sobre toda enfermedad. Yeshua no vino a anular el principio de David, vino a confirmarlo con poder. En él, todo mal pierde autoridad, toda enfermedad se somete, y toda alma puede ser sanada. Hoy, muchos buscan soluciones externas a problemas internos. Pero el ejemplo de David nos llama a mirar hacia adentro, a examinar el corazón, a rendirnos sin reservas, a vivir en continua tesubá, a caminar en obediencia, a adorar aún en medio del quebranto, y a confiar totalmente en la bondad del Eterno. Allí, y solo allí, es donde se elimina todo mal y enfermedad. No como una fórmula mágica, sino como el fruto de una vida escondida en el Altísimo, sostenida por su palabra, y habitada por su presencia. David vivía en un estado constante de dependencia del Eterno, y este es quizás el aspecto más olvidado hoy entre quienes buscan solución a sus problemas. Él no consultaba primero a los hombres, sino al Creador. En cada crisis, en cada batalla, antes de avanzar, él se detenía a preguntar: «¿Debo subir contra mis enemigos? Tú irás conmigo». Esta actitud de total dependencia no solo le evitó fracasos, sino que atrajo sobre él una cobertura especial. Mientras el corazón moderno busca autoayuda, afirmaciones vacías y fórmulas psicológicas, David nos enseña que la verdadera victoria, la verdadera sanidad, viene cuando uno no confía en su propia sabiduría, sino en la dirección del Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Muchos quieren eliminar el mal y la enfermedad de su vida sin primero examinar si han abierto puertas espirituales. David entendía esto profundamente. Él sabía que el pecado no confesado, la idolatría, el orgullo o la rebelión abrían brechas en el alma que podían atraer opresión, confusión, enfermedades físicas y ruina. Por eso, su oración constante era: «Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno». Este nivel de transparencia con el Creador es lo que permitió que su alma se mantuviera limpia, y su cuerpo, incluso en medio del sufrimiento, sostenido por la gracia divina. También comprendía la fuerza destructiva del resentimiento, de la envidia y de la falta de perdón. Estas emociones, cuando no se resuelven, terminan envenenando el cuerpo, afectando los órganos y abriendo grietas espirituales por donde se infiltra el enemigo. David fue traicionado por sus propios hijos, por amigos íntimos, por personas que había amado. Sin embargo, en vez de envenenarse con odio, llevaba su dolor al Eterno y lo transformaba en oración. Esta es otra parte de su secreto: convertir cada herida en adoración, cada quebranto en incienso, cada decepción en alabanza. Porque la alabanza en medio del dolor tiene el poder de romper cadenas invisibles y provocar milagros. Uno de los actos más poderosos de David fue cuando, después de haber pecado y recibido el juicio del Eterno por medio de una plaga que mató a miles, él no se excusó ni huyó, sino que se presentó con un corazón roto ante Dios y compró la era de Arauna para edificar un altar. Dijo algo que marcó la historia espiritual de Israel: «No ofreceré al Eterno sacrificio que no me cueste nada». Esta frase revela una dimensión de autoridad espiritual que desata la restauración.
Cuando el alma decide honrar a Elohim con lo que duele, con lo que cuesta, con lo que parece imposible soltar, entonces lo que estaba muerto vuelve a vivir. Fue allí donde se detuvo la plaga. Fue allí donde se levantó más tarde el templo. Fue allí donde el cielo tocó la tierra. Este principio se cumple en nuestras vidas, donde hay verdadero altar, no religioso, sino del corazón. El mal no puede permanecer. Las enfermedades que vienen por causas espirituales, por raíces emocionales o por opresión del enemigo, no pueden resistir la atmósfera de un altar vivo. David vivía en ese altar, no solo en el templo, sino dentro de sí. Su secreto fue hacer de su alma una morada constante del Eterno. El resultado fue que, aunque cayó muchas veces, siempre se levantó más fuerte, más limpio, más lleno de luz. El mal lo rodeó, pero no lo consumió. Las enfermedades lo atacaron, pero no lo definieron. Porque donde hay comunión verdadera, hay cobertura sobrenatural. Yeshua enseñó este mismo principio cuando dijo: el príncipe de este mundo viene, pero él nada tiene en mí. Es decir, no hay puerta abierta, no hay pecado oculto, no hay enojo sin resolver, no hay terreno legal que le permita operar. Esa es la meta del creyente, vivir de tal manera que el enemigo no tenga ni un solo derecho sobre nuestro cuerpo, nuestra mente ni nuestra alma. Y esto solo se logra como lo hizo David, con un corazón contrito y humillado, con una vida de adoración profunda, con obediencia a la palabra, con transparencia interior y con fe absoluta en la misericordia del Altísimo. Muchos hoy están enfermos no solo físicamente, sino también del alma, cargados de ansiedad, depresión, insomnio, angustia existencial. Viven rodeados de medicinas, terapias y consejos, pero no conocen la paz que David conocía al decir: en paz me acostaré, y asimismo dormiré, porque solo tú, Yahweh, me haces vivir confiado. ¿Cómo puede alguien dormir así en medio del caos? Solo quien ha puesto su vida entera bajo el gobierno del Rey Eterno puede experimentar esta clase de descanso. El cuerpo sana cuando el alma descansa, y el alma descansa cuando está en Salom con su Creador. El secreto de David sigue vigente. No se trata de repetir fórmulas ni de imitar rituales externos, sino de vivir una vida interior totalmente rendida. El hombre puede estar sano por fuera y podrido por dentro, pero cuando hay salud en el espíritu, el resto comienza a alinearse. ¿Quieres eliminar el mal? Rinde tu voluntad. ¿Quieres ser sanado? Perdona, confiesa, adora, obedece. ¿Quieres ser libre de toda opresión? Haz del Eterno tu habitación, como David lo hizo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Aquel que fue llamado Hijo de David, nuestro Mesías Yeshua, nos dio acceso a una vida aún más poderosa. Por su sangre, tenemos redención, sanidad, limpieza y libertad total. Pero esa redención no se manifiesta solo por saberlo, sino por vivirlo. El secreto del rey David no fue un secreto oculto, sino un estilo de vida. Hoy, más que nunca, necesitamos volver a ese estilo de vida. Las batallas que enfrentamos, internas y externas, se vencen como Él las venció, con el corazón quebrantado, con la boca llena de alabanza, con las manos limpias, con la palabra en los labios, y con la presencia del Eterno como única fuente de confianza. El mal se disuelve donde hay luz. La enfermedad pierde poder donde hay santidad. La oscuridad huye donde el alma arde en adoración. Así vivió David. Así vivió Yeshua. Así estamos llamados a vivir nosotros, hasta que toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Yeshua HaMashiach es el Señor, para gloria de Elohim el Padre.